Bienvenidos nuevamente, querida iglesia, Ley Gracia. Nuevamente un privilegio estar con ustedes y vamos hoy a continuar con lo que habíamos empezado, con lo que hemos estado indagando durante las últimas semanas. Estamos hablando sobre el Sermón del Monte, ¿lo recuerdan? Y ese sermón o esa enseñanza que el mismo Mesías hizo, nuestro Señor Yeshua Jesús, dejó plan, o sea, quedó escrita de una manera pública en las Escrituras y estamos indagando, recuerden, sobre eso a partir de Mateo. Hemos andado desde Mateo capítulo 5, que fue donde arrancó todo, y ya vamos actualmente en Mateo capítulo 7. Hoy empezamos capítulo 7. ¿Listo? Entonces, para que por favor estemos todos ubicados ahí en este momento, capítulo 7, versículo 1. Vamos a empezar. Rápido, nos hemos dado, digámoslo así, un paseo por la enseñanza completa que dio el Mesías, empezando por las bienaventuranzas, que se conocen como las cosas que nos van a traer dicha absoluta, una dicha profunda, y estuvimos hablando de varias cosas que él nos dijo, sobre todo al corregir nuestro corazón y las intenciones del mismo, pues vamos a tener una esperanza total, esa esperanza de justicia, esa esperanza de ver paz, esa esperanza de tener los frutos que nosotros quisiéramos ver por todo lo correcto y lo justo que queremos ver y vivir. Todo eso nos va a llegar un día y vamos a ser saciados. Básicamente, esa era la primera parte. Luego, nuestro Señor, ahí en medio lo hemos leído, nos llamó a que somos los que cambiamos un poquito el mal de la tierra, nos cambió, más bien nos hizo un llamado a iluminar y no como los, entre comillas, teorías Illuminatis ni nada de estas cosas claramente, sino nos llamó es a ser diferentes, a no vivir en pecado, a ser transparentes, a mostrar la imagen de Dios en medio de nuestra sociedad, independientemente de donde nos manejemos, familia, trabajo, cualquiera de estas áreas donde nos desempeñemos, a ser ejemplo de la santidad de Dios y de su palabra. Luego, ahí seguimos andando en el capítulo 5. Estoy haciendo un resumen muy rápido. Nos empezó a recordar que el motivo, o más bien el objetivo del Señor al venir y al hablar y a enseñar, no iba a ser transformar la Biblia, no iba a ser transformar su ley, no iba a ser abolir los mandamientos que ya existían. Por el contrario, Él dijo que venía a cumplirlos. Y lo que empezó a hacer posterior a decir eso fue corregir pensamientos, profundizar intenciones en el momento de ejecutar ciertas normas, ciertas leyes. Nos hablaba de homicidio, adulterio, divorcio, juramentos, recuerdan todo eso que estuvimos viendo, y finalmente desembocó en la ley del talión, diciéndonos que ya no deberíamos estar, mm, eso lo definimos de una manera muy especial, no deberíamos responder con mal al mal que nos hicieran. Básicamente esa fue parte de lo que él también nos recordó. Él no quería cambiar las normas, sino decir que las consecuencias por el daño que nos pudieran hacer, ya no lo retribuyéramos pagando con la misma moneda. Y eso porque estamos en una época maravillosa que es la gracia de Dios. La gracia de Dios básicamente es que Él está frenando su justicia sobre nuestra vida para que nosotros también frenemos esas consecuencias de, entre comillas, vengarnos por el mal que nos hacen también de los demás. Entonces, Él nos está vengando por el mal que hemos hecho, nosotros no debemos vengarnos por el mal que hacen los demás. Básicamente nos mandó a eso. Y finalmente nos da un mandamiento maravilloso que es amar a nuestros enemigos. Entonces, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de amar a nuestros enemigos, estuvimos recordando que debíamos orar por ellos, por los que nos persiguen, los que nos buscan hacer daño, etcétera. Algo que va en contravía claramente de lo que Dios espera de, o más bien que nosotros esperamos como seres humanos que se nos diga. Y luego entramos en una parte maravillosa que la estuvimos hablando en las últimas enseñanzas y fue la parte de dar a los necesitados, de orar, de ayunar, pero esas tres áreas con un mismo factor en común y era que Dios esperaba que lo hiciéramos en secreto. Estuvimos hablando de cómo Él se deleita en que hagamos cosas no con la motivación de que los demás nos aplaudan, nos vean, entre comillas, alaben o nos exalten ante el mundo, no con esa intencionalidad, sino que hiciéramos estas obras de caridad, de ayuda, de bendecir a otros, de orar incluso, de ayunar de manera secreta, donde Dios sea el que nos vea y Él nos promete recompensa si lo hacemos de esa manera. Entonces recuerden todas esas partes.
Y luego termina o terminamos hablando de la parte de no, de dos caminos. ¿Se acuerdan? Dos caminos por el cual podemos andar. Uno, el hecho de vivir para hacer riquezas, que el objetivo de nuestra vida se convierta en producir bienes y acumularlos para tener lo mayor posible en nuestras manos durante este tiempo terrenal. O dos, utilizar estas herramientas materiales es para buscar extender el reino de Dios, su justicia, sabiendo de que Él cuida de nosotros y que nos va a amparar y a dar todo lo que necesitemos conforme a su voluntad. Son dos caminos totalmente opuestos. Él dijo, no podemos servir a Dios, que es este segundo camino que acabo de decir, o a las riquezas, que es el primero que nombré, diciendo que finalmente, tarde que temprano, si no tomamos una decisión, entre comillas, en nuestro corazón para ver qué tipo de estilo de vida vamos a tomar, tarde que temprano vamos a decidirnos o amar más a uno porque no vamos a poder servir a los dos caminos a la vez. Y es el llamado que Él nos hizo a vivir para Él, vivir para su reino, no acumular como locos riquezas en esta tierra, sino usarlas es para producir riquezas de justicia, de paz, de ayuda a los demás y hacer que, lo dijimos, nuestros bienes y nuestras posesiones, incluso intangibles, puedan llegar a nuestra vida, ser utilizadas en lo que necesitamos, pero seguir dándolas a los demás para que se vuelva como un río que trae vida a todo nuestro entorno. Así que ahí está, ahí llegamos. Hice rápido un paso por todo lo que hemos hablado en estos días para desembocar ahora en el capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 7 porque aquí arrancando de Mateo, aquí arrancando es maravilloso y usted y yo vamos a ver algo probablemente nuevo, a pesar de que usted y yo hemos leído esto muchas veces. Dice así, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Voy a hacer un stop ahí, porque acá ya empiezan los debates. El primer debate, y es una visión que desde el fondo de mi corazón no comparto, es la siguiente, es que nosotros no tendríamos o no tenemos la capacidad de dar un juicio hacia alguna situación o incluso de decir esto está bien, esto está mal a alguien. ¿Será que Dios nos está diciendo que nunca podremos decir eso? Esto es algo que genera debate porque mucha gente dice, mire que Dios dice que no me juzgues, que no juzgues nada, que simplemente vive tu vida y tú no me tienes que decir a mí que ando mal. Tú no me tienes que decir que las cosas que estoy viviendo no son correctas, porque mira que Dios dijo que no nos juzgaras. ¿Será eso lo que está diciendo? Si hiciéramos un stop hasta ahí, donde acabamos de leer, pareciera que dijera eso, pero vamos a revisar. Sigamos leyendo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, dice el Señor, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Pregunta él. Y vuelve a usar una palabra que está usando mucho y es hipócritas. Entonces le dice a las personas que son de este estilo, le dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Aquí él nos da una visión completa de lo que nos está tratando de decir. Des en cuenta que no nos está diciendo que nunca le podremos decir a alguien que no está andando por los caminos correctos. No, nos dice que no vamos a poder, entre comillas, dar un juicio de una situación. Lo que él nos está diciendo es que no debemos hacer eso hasta no haber revisado y sacado las vigas de nuestra vida. Eso es lo que nos está diciendo. Es necesario que primero, recuerden que la primera viga y una de las más grandes es precisamente la que nos habló justo lo que nos dijo antes de llegar aquí, y es la viga del amor a las riquezas y al dinero. Porque una de las vigas que no nos permite ver el camino de Dios con claridad es amar las riquezas y querer acumular en esta tierra, y ese se convierte el objetivo de nuestra vida. Esa es una de nuestras vigas, por ejemplo. Hay que sacarla para poder ver bien.
Él de hecho también nos dijo en ese pedazo fue, si tu ojo no está claro y no puedes ver, va a nublar y va a contaminar y a oscurecer todo tu ser. Así que como quien dice, saca primero, porque es que acá esto tiene una, esto viene de un tema a otro que tiene coherencia a todo. Entonces nos viene hablando de las riquezas, saca esa viga y vas a poder ayudarle al otro. Y no solo, hay más, obviamente, vigas que tenemos que sacar, las vigas del pecado. La viga, hay una viga claramente, y es una viga del hecho de, si nosotros no aceptamos a Jesús, a Yeshua, como el Mesías, como el, a quien hemos jurado obedecer, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás? Y recuerden algo maravilloso, el juzgar situaciones sí está bien, pero siempre y cuando no tengamos vigas. Antes de continuar aquí en Mateo, voy a hacer un stop y vamos a ir a Primera de Corintios porque allá nos recalcan un poco esta parte y nos dan claridad de los juicios, de que sí podemos juzgar situaciones siempre y cuando no tengamos vigas. Vayan conmigo a Primera de Corintios capítulo 6. Esto lo leímos entre semana con algunos que estuvimos estudiando, pero aquí lo hago pues más, o lo hago público para que lo volvamos a leer. Primera de Corintios capítulo 6. Lean esto o leamos esto. Versículo 1. Dice así. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Recuerdan que ahí nos están hablando de cuando hay una disputa entre dos personas que en teoría conocen al Señor. ¿Cómo es que los dos, primero, cómo es que llegan a ese punto, ¿no? Porque conociendo la palabra de Dios deberíamos no llegar a ese punto, pero si llegamos a ese punto, ¿cómo es que buscamos a alguien que trate de darnos o dar justicia a esa situación que sea inconversa, o sea, que no conozca la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que hagamos ese error? Dice él. ¿Acaso no saben? Y miren esta afirmación que dice Pablo. ¿Acaso no saben que los creyentes, hablándonos a ustedes y a mí, serán los que juzguen al mundo? O sea, que sí vamos a juzgar cosas. Seremos jueces. Wow. Uno a veces no lo recuerda, ¿no? Y si ustedes han de juzgar al mundo, nos dice Pablo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Hablando de casos entre nosotros, discordias, divisiones, pleitos de ese sentido, ¿cómo es que no van a ser capaces? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Des en cuenta que esto nos da claridad de que sí podemos juzgar situaciones, sí debemos traer un juicio final a ciertas situaciones, sí podremos decirle a nuestros hijos, hijos, aquí entre su pelea, su pleito, voy a hacer juicio y esto es lo que va a ocurrir y aquí va a haber esta consecuencia y esta persona de ustedes iba a quedar absuelta. Eso es ser juicio. Sí podemos decirle a la gente del mundo, esto sí está mal, pero cuando les decimos esto, primero debe ser amándolos, no odiándolos en nuestro corazón, y segundo, que no lo estemos viviendo como unos hipócritas. Yo no le puedo decir a alguien, no seas adúltero cuando yo soy adúltero contra mi esposa. No le puedo decir a alguien, no seas adúltero cuando yo soy una persona que, no sé, veo pornografía y entonces la consumo y de esa manera también le soy infiel a mi esposa. ¿Cómo le va a pedir a alguien que no sea adúltero? ¿Cómo le va a pedir a alguien que no robe cuando yo aún robo? Cuando yo aún no pago mis impuestos, cuando yo aún no doy al Señor lo que le merece su obra, cuando yo no hago o veo necesidad de alguien que de verdad no puede producir y no intento ayudar con algo, con lo que pueda, incluso con mi tiempo. ¿Cómo es posible que yo lleve esas vigas y no y juzgue en ese sentido a las vigas de los demás? Ese es el problema. Así que volvamos a Mateo porque acá viene algo aún más interesante de lo que él va a decir. Mateo 7 estamos y vamos a empezar a hablar del versículo 6. Esto es muy interesante porque entendiendo este concepto de las vigas, de esa hipocresía y de lo que el Señor nos está diciendo, llegamos a un punto y es el siguiente. Esta es una frase famosísima. La frase dice, Leo, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Generalmente cuando escuchamos esto, pensamos en cosas como,
Oiga, no le enseñemos cosas tan profundas a gente porque no nos van a poner cuidado. O no demos estas enseñanzas tan lindas, tan buenas, que cambian vida a los que no nos quieren poner atención. ¿Será que nos está diciendo eso? La pregunta es, si nos estuviera diciendo eso, ¿cómo se relacionaría con lo que está recién diciendo, lo inmediatamente anterior? Pareciera que no tuviera coherencia. Pero recuerden que el Señor está dando un sermón, está dando una enseñanza en público, así que lo que acaba de decir sí tiene que tener coherencia o tiene que ver con lo que recién dijo, de los hipócritas que quieren sacar vigas de otros, pero no se han sacado la de ellos. ¿Cómo entonces hace match esta última frase con este tipo de situación? Aquí va a cambiar todo. Y quiero que pongamos mucha atención a esto que voy a decir. Piensen en algo. Piensen en personas que se hacen personas piadosas, se hacen personas en que quieren, entre comillas, o tienen la capacidad de guiarnos, se hacen personas que tienen la capacidad de decirnos por dónde es el camino, de juzgar situaciones, de decirnos qué está bien y qué está mal y cómo andar en nuestra vida. Imagínense ese tipo de personas que hace, que tienen ese rol, pero que su vida es oscura. Ese tipo de hipócritas que intentan ayudarnos, entre comillas, a sacar las vigas de nuestros ojos, pero que no han sacado la de ellos son los cerdos. ¡Wow! Y entonces, esperen, ¿cómo así? ¿Cómo así? O los perros o los cerdos, porque habla de dos, o perros o cerdos. O los perros y los cerdos son ellos. Ahora pensemos en algo. Nosotros los que, entre comillas, nos van a ayudar, dice el Señor, no les den lo sagrado a los perros, no les den las perlas a los cerdos. Entonces, ¿qué sería lo que no deberíamos darle a este tipo de hipócritas, a este tipo de personas? Y estoy hablando de maestros, estoy hablando de enseñanza, hablando de gente que enseña, que guía, que aparentemente es piadosa y que aparentemente nos puede ayudar y nos dice por dónde andar. Si no debemos echarle ni los sagrados ni las perlas de nuestra vida a ellos, ¿qué nos querrá decir? Porque nos advierte el Señor, no sea que se vuelvan contra ustedes y no sea que pisoteen lo que ustedes han dicho. Y acá viene un tema muy delicado y es, ¿a quién le abres tu vida? ¿A quién escuchas? ¿De quién estás aprendiendo? ¿Y por quién estás siendo, entre comillas, pastoreado? Esa es la pregunta. Porque si es un perro, si es un cerdo, se podrán llegar a volver contra ti. Incluso van a pisotear los secretos, la vida que tú les abres. Muchas veces hay gente, y yo le digo que hay una cosa muy delicada en el tema de Dios, y es a quién le abrimos nuestra vida y nuestros secretos, nuestra historia, en quién confiamos, básicamente. Acá hay peligros, porque si abrimos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros secretos a un perro, entre comillas, o a un cerdo, eso que ellos saben de nosotros, eso que les abrimos con mucha confianza, eso que intentamos que supieran para que nos orientaran, lo pueden usar para nuestra contra. Y es cuando todo se vuelve un caos. ¿Quiere decir eso que nunca le abriremos nuestra vida a alguien para que nos ayude? No, pero es que tengamos es cuidado, que no sean personas que no se hayan quitado sus vigas antes. Ese es el meollo de esto. No sé si lo habían visto antes, pero es una maravilla porque tiene que ver con toda coherencia, en toda coherencia con lo que él viene mismo diciéndonos en lo anterior y lo que acabamos de hablar. Así que tengamos mucho cuidado. Mire, hoy en día abundan la gente que aparentemente guía a otros. Abundan. Y abundan aún más los que usan esto, la palabra de Dios, para aparentemente hacerlo de la mejor manera. Pero hay muchos que son cerdos y perros. Hipócritas. Entonces, no le demos chance abrir nuestra vida, nuestro corazón, nuestros secretos y la orientación que queremos recibir a alguien de este estilo. Por eso es que tenemos primero que orar mucho, segundo, que entendamos y busquemos ver los frutos de la gente que en teoría se para en un púlpito o se para en una cámara a hablar, porque si no lo conocemos a profundidad,
o no solo a estas personas a quien nos enseña en cualquier lugar, si no lo conocemos a profundidad, podremos caer en esta trampa. Se pueden volver contra nosotros y pueden pisotear lo que les contamos, lo que les dejamos saber de nuestra vida. Que Dios nos ayude en este sentido. Nosotros por nuestro lado tenemos es que no ser personas como esto, que cuidarnos de la hipocresía, que estar siempre buscando la santidad de nuestra vida para que cuando ayudemos a otros, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en casa, en familia, en el vecino, donde sea que Dios nos permita, pues Dios no nos vaya a considerar hipócritas y manejemos las informaciones de una manera tan prudente, tan real, no buscando sacarles dinero a la gente por ayudarlos, sino al revés, ayudarlos sin interés. Obviamente habrá gente que nos ayude y nos apoye posteriormente para que sigamos haciendo esa obra, pero no es ese el objetivo, porque si no nos convertimos en hipócritas, que buscan es el dinero y no acumular en el reino de Dios. Muy bien, vamos ahora con Mateo capítulo 7, versículo 7, porque entonces el Señor nos insta ahora a que empezamos, a que le pidamos cosas, a que lo busquemos. La idea de no caer en manos ni de perros ni de cerdos, en este sentido que ya lo entendimos, es que lo busquemos a Él de todo corazón. Y ahora nos va a decir, pidan, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra y al que llama, se le abre. Y luego completa, porque acá queda como, ah, bueno, pues hay que pedir, hay que hacer, hay que decir, no, pero aquí Él nos va a dar claridad a qué se está refiriendo. ¿Quién de ustedes dice, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Así que en todo traten ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, está la ley y los profetas. En otra versión de otro evangelio, él dice que ¿acaso no dará el Señor el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y es que cuando nosotros busquemos a Dios, es para que nos dé un corazón como el de Él, por medio del cual podamos ayudar a la gente sin ser hipócritas. El Espíritu de Dios, cuando es entregado a alguien que de verdad se ha arrepentido y lo ama, es entregado precisamente para que no seamos hipócritas. Es entregado para que podamos vivir una vida santa. Es entregado para que podamos ser ejemplo de lo que Dios realmente es y de esa manera podamos juzgar y ayudar a los demás sin ser hipócritas. Y ahí es cuando Dios recalca. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, está la ley y los profetas. Es decir, que el trato que nosotros damos y el juicio que nosotros entregamos a quienes tratamos de ayudar y a quienes tratamos de permear con nuestro ejemplo, es un juicio y un ejemplo no desde el punto de vista de tratar de enterrarlos y ponerles cargas que ni nosotros llevamos, sino es desde el ángulo de que amen a Dios, que se arrepientan de sus pecados y que los tratemos a ellos como Dios nos ha tratado, con misericordia, pero con corrección, con amor, pero con verdad, con justicia, claramente, pero en el medio de esa justicia, con paciencia. Esa es la manera como nosotros, por ejemplo, como padres debemos tratar a nuestros hijos. Claro, les tenemos paciencia, pero no dejamos de corregirlos. Les amamos, pero no somos permisivos con ellos. Les concedemos cosas, pero también les ponemos límites. Los esperamos, les tenemos paciencia. ¿Cuántas veces se caen nuestros hijos en los mismos errores una y otra vez? Y nosotros lo que hacemos es levantarlos con corrección, sí, pero los levantamos y los animamos. ¿Para qué? Para que un día ellos logren por sí mismos, sino por nuestra presencia a su lado, obedecer la palabra de Dios. Eso mismo es lo que tenemos que hacer con la gente. Pero cuando le llevamos cargas que ni nosotros llevamos, un estilo de vida que ni nosotros nos llevamos,
y juzgamos sus vidas de una manera que ni nosotros la hacemos, ¿qué estamos esperando? Nada. Así que Dios dice, búsquenme, llamen y toquen mi puerta para que se conviertan en seres, que no sean ni perros ni cerdos. Dejen de serlo, porque todos lo éramos de cierta manera. Dejen de ser perros y cerdos y puedan ayudar a la gente con sus juicios, con su ejemplo y con su orientación a que de verdad sea libre. Básicamente este es el contexto de todo lo que estamos hablando aquí y a mí me parece que todo tiene una unidad de pensamiento asombrosa. Así que el sermón de la montaña sigue abierto y continúa ahora el Señor en el versículo 15 13, perdón, diciéndonos lo siguiente, y ahora tiene sentido porque no lo va a decir. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta, dice, y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Claro, si vemos la coherencia y la idea que nos está bajando es, Él quiere y Él está diciéndonos que debemos buscar la santidad, buscarlo a Él para encontrar la santidad y por ello no ser hipócritas, ni perros ni cerdos. Es decir, llevar una vida en santidad. Cuando entendemos ese hilo de entendimiento que nos está queriendo impregnar el Mesías, él termina diciendo ahora, entren por la puerta estrecha. Es decir, hay solo un camino de justicia. Hay solo un camino por medio del cual ustedes van a poder no ser hipócritas y por ende van a poder ayudar bien. Porque dice que es ancho el camino y la puerta es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Hay muchos que están caminando por ese camino. El camino es sencillo de identificar. Si no es el camino del Señor, es decir, de la palabra de Dios, sujetos a, primero, a la fe en el Mesías y segundas, a los mandamientos, que es toda la ley divina, desde el comienzo hasta el final, si no estamos buscando vivir en ella, no estamos en el camino correcto. No estamos en la puerta estrecha. Estamos en la puerta ancha. Cualquier otro camino es la puerta ancha. Cualquier otro tipo de pensamiento, cualquier otro tipo de entendimiento, cualquier otro tipo entre comillas, de creencia, tradición, fe o costumbre. Todo eso está fuera. Así que el camino de Dios es siempre uno, no son dos, no son tres, y es estrecho. Estrecho es porque no todo el mundo anda por él. Es angosto, no todo el mundo desea andar por él, no todo el mundo quiere vivir en él. Hay mucha gente que se acerca a Dios, pero le tiene pavor al camino estrecho. Eso no tiene coherencia, porque Dios es la puerta y Él mismo es el camino estrecho. Así que quienes amamos a Dios caminamos y andamos en ese camino, no hay otro. Los que dicen amar a Dios pero no viven en la puerta estrecha son hipócritas. Y usted y yo tenemos que estar mirándonos constantemente, como dice él, para que no hayan vigas en nuestros ojos que hagan que pensemos que estamos en el camino, pero no estamos. Y son pocos, dice el Señor, es una verdad muy triste, son pocos los que encuentran esa vida, ese camino estrecho. No son tantos como aparentemente creemos. Qué interesante. Y luego hace una famosa aclaración y afirmación que a mí me parece muy interesante y es cómo identificar entonces a los perros, los cerdos, los hipócritas en este sentido. ¿Cómo? Porque listo, nos habla a nosotros de lo que debemos hacer, pero ahora cómo identificar a los que no lo son, para no ir a darle lo sagrado y nuestras perlas a los cerdos y a los perros, ¿recuerdan? Pues acá nos va a decir, versículo 15, cuídense de los falsos profetas. Miren cómo de atrás ya empezamos a entender hacia dónde iba. Falsos maestros, falsos profetas, falsos guías, falsos. Ahí aterrizó en lo que él nos estaba tratando de decir antes. Cuídense de los falsos profetas. Dice, vienen a ustedes disfrazados de ovejas. Es decir, que un falso profeta, y esto es lo primero que hay que entender, jamás va a venir con apariencia de hipócrita, ni con apariencia de falso, ni con apariencia de malo. Esa es la primera característica. Por eso, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿dónde hay un falso maestro, un falso profeta, un falso guía? Va a ser, no va a ser tan sencillo, porque es que nadie se presenta
o por lo menos muy poca gente se va a presentar de esa manera en comienzo. ¿Dónde están? Es la pregunta. Dice, están disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Pero por sus frutos los van a conocer, dice él. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Es decir, ¿acaso vamos a recoger un fruto de un árbol X, naranjo también podríamos decir? ¿Acaso va a recoger de un naranjo un limón, por decirlo de alguna manera? No, de los naranjos salen naranjas. Y así sucesivamente, de cualquier árbol va a salir el fruto de ese mismo árbol, de lo que hay en su interior, de lo que produjo su semilla. No hay manera de que algo produzca otra cosa. Y eso es algo tan obvio, pero a la vez que se nos olvida tan fácil. Y dice él, del mismo modo, versículo 17, todo árbol bueno da fruto bueno, y todo árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por los frutos los van a conocer. Así que esto es de tiempo. ¿Por qué digo de tiempo? Porque un fruto tampoco sale al otro día, ¿no? Ni a los 2 días. Un fruto es algo que sale con el tiempo a relucir. Sale con el tiempo. Por eso es importante entender este concepto bíblico y este principio de vida en todo sentido. Si te vas a casar, espera y ve un poco los frutos de la persona que se va a casar, con la que crees y debes casarte. Porque al principio todos parecemos príncipes azules. Todos parecen, o todas las chicas parecen, ¿cómo se diría lo opuesto en la parte, sí, como cenicientas perfectas a las dos, antes de las 12 de la noche? ¿Cierto que sí? Entonces todos parecemos lindos, todos arrancamos una relación sentimental pareciendo buenos. Por eso es que hay que darnos un poco de tiempo en santidad, ¿no? No es de tiempo a probarnos, a acostarnos, a tener relaciones ilícitas, no, 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 es espera a ver qué fruto da. Asimismo, en el trabajo, dejemos que dé frutos, dejémosle un tiempo para ver cómo es su trabajo, su sumisión a las autoridades, su respeto a los compañeros, ¿sí? De igual manera, en la familia, dejemos que den fruto nuestros hijos. Miren, hay un error gravísimo y es pensar que nuestros hijos son lo que hoy son. Esto suena un poco extraño, pero ellos no son lo que hoy son. Si nosotros los concebimos como Dios esperaba, y tenemos la paciencia de esperar los frutos, veremos lo que Dios va a hacer con ellos si continuamos haciendo lo mejor que podemos, dándoles el mejor ejemplo posible, orando por ellos, guiándolos en su palabra, y así hoy parezcan un poco que no ponen mucha atención, denle tiempo. Y el tiempo no es mañana, no es pasado mañana, dejen que se desarrollen, dejen que maduren, dejen que llegue la juventud y posterior a la adultez y veremos los frutos. Pero es que ya los queremos ver, mejor dicho, y yo no estoy con eso diciendo que no hagamos nuestro trabajo bien, estemos cerca, claro, pero hay que tener paciencia. Nosotros nos desesperamos. Muchas veces, no sé, le dicen a uno cosas de los hijos, de incluso de las ovejas de la iglesia, de la gente de la iglesia, y yo, pero tengamos paciencia. ¿Cuál es el afán? Los frutos se van a ir dando. A mí lo que más me importa es que hayan corazones honestos, no corazones ya perfectos en perfecta santidad, pero sí buscando la santidad, honestos, de una sola pieza, que sí, estamos en ciertas luchas, pero las digo, y las soy frentero y no estoy viviendo doble vida. Eso, hay esperanza allí. De igual manera hay maestros hipócritas mentirosos, pero van a ser desenmascarados por sus frutos. Por eso hay que tener cuidado a quién le entrego lo sagrado, a quién le entrego mis perlas, mi vida, mis secretos, mi orientación. No hay ser que caiga en manos de uno de estos perversos. Y hay que tener tiempo. Y no solo
el fruto no es que hable lindo, el fruto no es que sea coherente y que incluso use la palabra de Dios. Hay muchos hipócritas que la usan, es más, se la saben y es más, te pueden de cierta manera sorprender con cosas, pero no es ese el fruto. El fruto es un líder, es un guía que demuestra santidad, es un guía en el cual su esposa puede dar fe y testimonio, o su esposo, si es una mujer, de su vida y su integridad. ¿Qué piensan los hijos de esta persona? ¿Cómo son los hijos ya en la madurez de esta persona? ¿Es de estos que lidera bajo el miedo? ¿Sabían que hay mucha gente que lidera y mantiene a los demás, entre comillas, ahí cerca, no bajo el amor, no bajo la santidad, sino bajo el temor? Cuando estás cerca de él, cuando estás cerca de ellos, ¿tú obedeces por temor o obedeces por amor? ¿Sientes que hay una presión porque tengas que dar dinero? Ese es un fruto. Hablan un poco más de la cuenta del dinero. Yo no estoy diciendo que el dinero no lo necesitemos, no lo usemos, no lo administremos, sabemos que debemos, pero hay cierta manipulación. Es una condición inherente para que yo pueda ser parte de él, el tener que dar a toda hora y demostrar que hoy si no empiezo a ser expuesta o expuesto. ¿Qué frutos tienen con las demás personas que lo han conocido? ¿Anda saltando de aquí para allá? ¿Lo conocen realmente o está bajo detrás de una pantalla todo el tiempo? ¿Sabes quién es realmente? Miren todo lo que estoy diciendo, cómo es su hogar. Hay personas que alguien puede hablar y dar testimonio fuera del contexto de su vida religiosa, puede dar buen testimonio. Es una persona que cuando debe dinero se desaparece, se hace loco, entrega pronto. ¿Es una persona de oración o simplemente de conferencias públicas? Porque de eso se han convertido muchos conferencistas públicos, pero no tienen una relación, una intimidad, una comunión con Dios constante. Pero todo eso se va a ir dando en el fruto, en el proceso. Cuando mira, cuando se acerca, se siente que hay como seducción detrás de esta persona. Me siento en paz y tranquilo. Todo este tipo de frutos que con el tiempo se van a ir mostrando son los que nos van a dejar ver la realidad de este tipo de engañadores, porque sus palabras muchas veces y su apariencia muchas veces será como si fueran buenos, como dice el Señor. Vamos otra vez ahí a Mateo, ya casi terminamos, versículo 21. No todo, dice él, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Miren cómo él cierra esta sección. Él cierra desenmascarando a estos perros y cerdos. Sí, sí, yo sé que suena un poco fuerte estas palabras, pero son las que usó el Señor para compararlos, comparar sus corazones. Esto no es el trato que el Señor le daba a los que veníamos mal, con los que teníamos un pasado, pues obviamente oscuro, porque todos venimos de ese pasado, a los que nos arrepentimos. No, Él no le está hablando a ellos. Todos, de hecho, estamos en ese proceso de santificación. Él le está hablando es a los líderes hipócritas, a los que se visten de ángeles y de buenos, pero son muy malvados por dentro y engañan a multitudes. Esos son los que están recibiendo este trato y Él entonces les dice que en aquel día, cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, muchos de estos personajes hipócritas seguirán siendo tan hipócritas que en vez de aceptar su maldad y de recibir su merecido, en vez de aceptarlo, seguirán con su hipocresía hasta el final. Y en vez de arrepentirse, le dirán a nuestro Señor, Padre, Padre, o Señor, Señor. Dice, no profetizamos en tu nombre, van a sacar pecho en que hablaban en el nombre del Señor.
delante de muchos seguramente. ¿Acaso no lo hacíamos, no hablábamos en tu nombre? ¿Acaso no expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Miren, ellos están más basados en lo que hacían en público que en lo que eran en privado. Porque esos son los hipócritas, están pendientes es de qué hacen en público. Muchas de las cosas que ocurren en las redes sociales, y no estoy criticando las redes sociales porque si son bien usadas pueden ser de bendición, pero mucho lo que la gente hace en redes sociales es esto, es mostrar una imagen para vender X o Y cosa, siendo personas o siendo muy diferentes a lo que están hablando. Ahí hay hipocresía. ¿Van a usar las redes sociales? Ok, úselas o úsalas, pero úsalas con lo que eres, no por mostrar algo que no eres para ganar adeptos, porque eso es hipocresía. Entonces hay que usarlas bien. Lo mismo es el púlpito, lo mismo es el, el, la posición en el trabajo que tengas, úsala para lo que es, no lo uses para tus beneficios personales. Usa todo lo donde Dios te ponga para, sé una sola persona dentro de casa, por ejemplo, porque tarde que temprano, si eres hipócrita, si eres muy lindo afuera y muy malvado adentro de casa, tarde que temprano eso saldrá a la luz. Tus hijos, tus mismos, las personas que están más cerca de ti, tu cónyuge, tarde que temprano explotará, será una bomba de tiempo. Y el Señor le dice a ellos, a pesar de que ellos pregunten, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello en tu nombre, hermano, los resultados que tuvimos en la tierra fueron fantásticos, le dirán. Él les va a decir algo impresionante. Les voy a decir claramente, dice el Señor, jamás los conocí. Aléjense de mí, ustedes que practicaban la maldad. Así que hacían actos de justicia en público, pero practicaban la maldad realmente en privado. A ellos Dios les dirá, aléjense de mí, yo nunca los conocí. Uy, qué fuerte será esto, difícil para ellos, pero bien merecido se lo tienen. Así que nuestra conciencia debe estar tranquila de lo que estamos diciendo, hablando. Y si estamos tranquilos de ello, vamos a poder presentarnos en aquel tiempo tranquilos. A nosotros se nos dirá es al contrario, vengan ustedes. Hereden mi reino, dice la palabra que nos dirán así. Hereden mi reino que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Wow. Herédenlo, porque ustedes sí son mis hijos. Ustedes no son hipócritas. Ustedes se sacaron las vigas de sus ojos y juzgaron sin hipocresía. Qué bendición. O sea que sí podemos juzgar situaciones, pero sin vigas en nuestros ojos. Tratando a los demás como queremos que se nos trate. Ese es el verdadero corazón de esto último que acabamos de hablar y lo que hablamos hoy, de lo cual ya estamos terminando. Que el Señor nos ayude porque definitivamente cuando entendemos quiénes son los cerdos y quiénes son los perros y a quienes no debemos darle esas perlas que son nuestras vidas, nuestros secretos, nuestra intención de cambiar, entonces Dios, o más bien nosotros hemos entendido lo que Dios nos quiere decir. Vamos a orar y terminamos por el día de hoy. Espero que haya servido para abrir entendimiento, ojos, porque el Sermón del Monte, vuelvo y repito, es una maravilla. Es el Señor mismo, es Dios mismo aterrizando conceptos básicos, pero a la vez tan profundos que van transformando nuestra vida para que lo hagamos mejor. Oremos, Padre, gracias por lo que hoy pudimos hablar, lo que pudimos conversar, lo que pudimos escudriñar, entender en conjunto, que tu palabra siga penetrando en lo más profundo de nuestra alma, nuestro espíritu, de nuestros pensamientos y pueda corregirnos, levantarnos, animarnos y mantenernos para que de esta manera podamos realizar o más bien producir los frutos de verdad, de justicia, esos frutos que demostrarán que de verdad somos tus hijos. Porque así como los malvados tarde que temprano son conocidos por sus frutos malvados, así también los que te amamos sin hipocresía y te servimos sin hipocresía, también los frutos que produciremos demostrarán y respaldarán nuestro corazón honesto. Así que de lado y lado será la prueba máxima, los frutos que daremos. Gracias por hacernos conscientes de esto y ayúdanos a permanecer en humildad
a no ser hipócritas y a vivir ese proceso y esa vida de santidad. Te amamos profundamente, Señor. Amén.